reflexión sobre ello. El lenguaje debe de ser correcto. Entonces ya, no vamos a hablar de quebrados, eso está proscrito. Hay que hablar de números racionales, hay que hablar de fracciones. Entonces vamos a fijar más en el lenguaje que en el fondo. Si por ejemplo, qué bonita, miren, para que vean cómo se puede sumar quebrados. En el izquierdo pues, son 5 bolitas, de las cuales son 2 rojas. Entonces son 2/5. El que sigue son 5 bolitas, de las cuales son 3 rojas, son 3/5. Y al final son 10 bolitas, de las cuales 5 son rojas. Entonces, pues ustedes pueden decir si eso es cierto. Así nos enseñan a sumar quebrados. Muchos jóvenes así suman quebrados, se suman los numeradores y se suman los denominadores. Ahí está una justificación para ver si es cierto, que es cierto lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita? Un estudio que se hizo en la Universidad Pedagógica Nacional muestra que el conocimiento didáctico de nuestros maestros en general, didáctico, la parte teórica es bastante fuerte. O sea, al maestro uno le habla de objetivos, le habla de competencias, y el maestro entiende perfectamente todo ese lenguaje, toda esa jerga en el día, ¿sí? No saben, conocen mal la teoría de conjuntos porque no han hecho reflexiones. Canica roja, si 2 canicas rojas que yo veo iguales son diferentes, son iguales, etcétera, se pueden cancelar, no se pueden cancelar. Ya no saben operar con quebrados, ya no se les enseñó a sumar fracciones, no saben operar con decimales. Hemos detectado con trabajos que hacemos con maestros de primaria, preguntarles, por ejemplo, el número 3.132 y el número 3.2, ¿cuál es más grande? Y algunos dicen que el 3.132, porque tiene 3 decimales, es más grande que 3.2. O sea, ya no sabemos comparar números decimales, no se diga operarlos. ¿Sí? Otra situación que incluso ya a nivel de bachillerato empiezo a encontrar, ¿sí? Por la semana antepasada, no, en el intersemestral estaba dando un curso a profesores del Colegio de Bachilleres de un estado de la República, y les pedí, por ejemplo, una demostración de un teorema. No fue no fue el teorema de Pitágoras. Le dije, tráiganme lo que entienden ustedes por hacer esto. El concepto de demostración ya totalmente, en muchos casos, de muchos de nuestros docentes, está perdido. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, frases que yo he oído de docentes es: los números irracionales no sirven porque no se pueden medir. O sea, es así como el número pi, dice, el número pi, que es la relación, la longitud de una circunferencia de radio 1, dice, no se puede medir en la recta real, yo no puedo encontrar ese número, ¿sí? Y ¿qué nos está pidiendo ahorita que enseñemos? Entonces nos dicen, en primer lugar nos vamos a fijar en la forma. La forma actual es por competencias. Nos dicen, hay que aprender por competencias. Pero el fondo, que es el contenido matemático, está totalmente sobreseído, como que eso no es importante. Lo importante es que me digas cuál es la competencia. Operaciones con fracciones y decimales piden que enseñen los docentes, pero los docentes nunca se les enseñó. A resolver problemas, estamos diciendo, es que la matemática debe de servirnos para resolver problemas. Cuando yo estaba en quinto de primaria, sexto de primaria, nos ponían, los libros que nos ponían traían una sección que le llamaban problemas con palabras, que es lo que ahora les llamo problemas. Durante muchos años se perdió eso. Los docentes no saben resolver problemas. La palabra conjunto, ahora que ya dimos el bandazo, dejamos la teoría de conjuntos. En México, más o menos empezamos a enseñar teoría de conjuntos por ahí de los 1970 más o menos. Y en Francia, cuando empezaron por ahí de los 65 más o menos, Francia en 75 se dio cuenta que no funcionaba, se echó para atrás, y en México nos quedamos con teoría de conjuntos más o menos hasta el 2000, 2005. Entonces, pero ahora, sí, la última vez que estuve calificando libros de texto para aprobarlos para la Secretaría de Educación Pública, sí traían la palabra conjunto, independientemente de cómo fuera el contenido, no pasaba.
una breve reflexión de lo que yo pienso en la matemática. Está escrito en la OCDE, en los estándares de los Estados Unidos, de la NSTM, etc. Pero digamos, yo digo, cuando yo trabajo con profesores de bachillerato, me pongo como abogado del diablo y les digo, si se van a reprobar matemáticas tanto como están reprobando, pues vamos a quitarlas. Resolvamos el problema de equidad, como dicen ahora, quitémoslas. La pregunta es, si yo estoy formando seres humanos, la matemática, ¿qué papel juega en la formación? Porque mucha gente dice, no, que aprendan a ir al mercado. Y bueno, sí es cierto, que aprendan a pedir medio kilo de frijoles. Pero ¿qué más le debe de dejar la matemática al ser humano? ¿Dónde está la participación de la matemática en formar un ser humano que, pues hasta hace unos años, la ley mexicana decía que se formaba hasta secundaria? Ahora creo que también ya es obligatorio el bachillerato según la legislación mexicana. Y entonces la pregunta es, ¿qué buscamos cuando estamos enseñando matemáticas? Y eso sí, muchísimos de los docentes afortunadamente por lo menos lo dicen, lo decimos, es la adquisición y el desarrollo de formas de pensar. Yo voy a hacer aquí una pequeña reflexión sobre eso. ¿Qué tipo de competencias tendríamos que estar fomentando en ese ser humano? Conjeturar. Conjeturar es algo que el ser humano naturalmente tiene que ir haciendo. Yo digo que se conjetura de dos maneras. Una es cuando tengo un problema específico, clarísimo, si yo lo digo muy bien, cuando está un psicólogo y llega una mamá y le dice, mi niño de 5 años de edad está volviéndose a orinar en la cama. Entonces el psicólogo tiene que tener una estrategia y después conjeturar qué es lo que puede estar ocurriendo con el niño. Es decir, no es el volverse a orinar en la cama, seguramente en la mayoría de los casos, no se puede, es producto de alguna otra conducta, o sea, es consecuencia de algo adicional. Eso hay que conjeturar. Hay otras situaciones que uno ve el problema y de hecho no hay una pregunta clara. Aquí en Ciudad Universitaria pongo mucho el ejemplo de aquí de Insurgentes, donde están las vueltas inglesas, Insurgentes y Copilco. Ya de por sí ahorita el tráfico vuelve a ser terrible en Insurgentes y Copilco, cuando uno viene del sur de la ciudad y va uno hacia el norte en la mañana, el tráfico es terrible. Pero sin embargo, alguien, o sea, no hay nada, no más sabemos que el tráfico es terrible, pero a alguien sí le ocurrió que en esa esquina de Insurgentes y Copilco, ¿sí?, se podría hacer la vuelta inglesa, y la vuelta inglesa se definió como más o menos unos 50-60 metros antes de la esquina. Se hizo un corte del camellón y los coches que van a dar vuelta a la izquierda, cuando están el siga en los coches transversales, los coches que van a dar vuelta a la izquierda se cruzan. Sí, no sé si lo han visto. Y en el momento en que se pone el siga en Insurgentes, ya están del lado izquierdo los que van a dar vuelta a la izquierda y jalan hacia la izquierda. La pregunta es que yo hago es, ¿a quién se le ocurrió? Si ustedes están observando, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién dijo que? Y sin embargo eso quita alrededor de 1 minuto en cada juego de semáforos. Eso, buscar ese tipo de soluciones de algo que ahí está el problema, pero no hay ni siquiera una técnica para decir voy por aquí. O sea, es así como yo leía los cuentos estos de Ciro Peraloca, es algo así como el flachazo de Ciro Peraloca, ¿no? Así, mira, así. Y entonces eso necesitamos que ahora el ser humano haga. Entonces se conjetura, según yo, de dos maneras. Una es cuando hay un problema específico que uno tiene que hacer una estrategia para conjeturar una solución, y otra es yo estoy observando mi entorno y yo conjeturo que yo puedo vivir de una mejor manera haciendo tal o cual acción. O sea, no es conjeturar nada más en matemáticas. Argumentar, demostrar. Una situación que siempre me pasaba a mí, sigue pasando cuando estoy dando clases en el bachillerato, es que llegan los que van para abogados, por ejemplo, y me dicen, yo para qué quiero matemáticas si voy para abogados, lo único que necesito es saber cuánto cobrar. Y eso ya lo aprendí. Y yo le digo al chavito, bueno, ¿y qué cosa es un juicio? Y un juicio no es otra cosa más que armar una argumentación con base en las leyes
y en los juicios anteriores para hacer ver que el dicho del cliente tiene toda la razón. Y entonces yo remito aquí a lo que decía Ikra Mantaki, una socióloga que falleció hace algunos años, que estaba en México, en la época en que México estaba en elecciones, en las elecciones de donde ganó Vicente Fox, y decía: la democracia en sus inicios lo que busca es el discurso bonito. Ese discurso bonito, y decía Ikra Mantaki, óiganlo ahorita, lo que dice es: hay que sacar al PRI de los pinos. Eso suena muy bonito, pero no nos dice ni por qué, ni para qué. No hay argumento. En esa Grecia antigua, donde va naciendo la democracia, después, decía, México tendría que ir para allá, no sé si ya llegamos, creo que todavía no, pero decía, en esa Grecia antigua, para ganar el voto del que va a votar por el político tiene que empezar a argumentar en su discurso. Tiene que empezar a decir por qué él tiene la razón. Y entonces Ikra Mantaki decía, y la matemática nace como la argumentación por excelencia. La argumentación deductiva, que es la argumentación por excelencia. ¿Sí? Y bueno, ya el paso al sistema axiomático deductivo, que es la matemática, ahí nace. Llevar a los estudiantes a que argumenten su dicho y que convenzan al otro de que su dicho tiene razón, es algo que tiene que estar dando la matemática, porque es un lugar donde muy fácilmente se puede argumentar, aunque me digan lo contrario. La matemática está basada en una lógica binaria, verdadero o falso, no hay medios tintes. Cuando estamos en relaciones humanas, todo depende del cristal con que se mire. Y los humanistas dicen, es que mi marco teórico es. En matemáticas no tenemos, tenemos nada más verdadero o falso, estás metido en esta teoría, verdadero o falso, y hay argumento. No hay chance de que no, pero espérate, mira, no, es que la discusión, aquí no hay nada. Entonces, argumentar, pequeñas argumentaciones deductivas, mosaicos deductivos que se proponían, se pueden hacer en la enseñanza. Otra cuestión que es muy importante es generalizar. Cuando yo resuelvo un problema en particular, la pregunta es: ¿en qué otros casos puedo utilizar la misma estrategia, la misma solución? Modelar.